tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima... usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueden frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días, 10 y 12 de esta mañana de miércoles 2 de junio comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Comenzamos un nuevo mes de este año bastante agitadito con respecto a todos los contextos de la vida. Tenemos sin dudas y capaz en primer puesto todo lo que tiene que ver con salud, con todo el trabajo que está haciendo el equipo de salud, los equipos de epidemiología, con este avance de la pandemia que cuando nos estábamos relajando, cuando todo venía bien, comenzamos con una nueva cepa que en nuestro municipio también existen un par de casos, se intuye porque hay uno confirmado y después se piensa que hay más por la cantidad de casos que fueron subiendo, la cantidad de positivos que fueron apareciendo y con la rapidez que se produjo esto. Entonces, existe la duda de que haya más casos que no están detectados como contagiados con la cepa Manaus. Pero, aún así, los números siguen subiendo, como decíamos, y la situación epidemiológica sigue siendo crítica. A raíz de esto se toman medidas desde los distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, con respecto a lo que es la movilidad de las personas dentro de la vía pública para tratar de disminuirla lo máximo posible y, por ende, tratar de disminuir los contagios que se pueden provocar con pacientes que no estén al tanto de que son portadores del virus o bien aquellas personas que no cumplen con las cuarentenas, con los aislamientos, etc. Entonces, sabíamos que se tomó una decisión el 19 de mayo a nivel provincial sobre retroceder muchos municipios, muchas localidades a fase 2 o 3 y en nuestro caso nos mantuvimos en esta fase 2, ahora un poco más estricta. ¿Por qué más estricta? Porque las clases que teníamos presenciales, con cierta modificación, si se quiere, depende de cada instituto por la cantidad de alumnos, pero al fin y al cabo las clases podían ser presenciales, se volvieron 100% virtuales. Comercios, una que otra restricción horaria, más que nada eso, y con el tema de la ocupación dentro y fuera del local, recordemos que las mesas, si hablamos de gastronómicos, tienen que estar afuera solamente. Y después tenemos el gran boom, si se quiere, lo que quizás más marcó en estos días a la sociedad, más movilizó también, que es el cierre de gimnasios, actividades deportivas, institutos de danza, etc. El día de ayer se llevó a cabo en horas de la mañana una manifestación desde la playa El Ingá hasta el municipio de muchos sectores de nuestra economía goyana, entre esos gimnasios, escuelitas de fútbol 5, gastronómicos, comercios y un montón de distintos rubros que se veían afectados con estas medidas. Reclamos hubieron bastantes, no podemos generalizar que fue solamente por las medidas, porque también hubieron uno que otros detalles que vamos a ampliar la información. Tenemos una nota en nuestro portal con respecto a esto. Y más que nada la respuesta que se brindó por parte del municipio a estos comerciantes que presentaron sus reclamos. El día de ayer hablábamos con el dueño
de un gimnasio, de The Box, José Rodríguez, que nos explicaba un poco este reclamo que tienen ellos desde los gimnasios. Están haciendo una asociación, hasta ahora informal, son aproximadamente 70 gimnasios. Y todos reclamaban lo mismo, poder trabajar por lo menos al aire libre, que es lo que estaba pasando en Capital. Y después también poder negociar en el caso de aquellos gimnasios que no pueden hacer sus actividades al aire libre, como ser los que tienen máquinas, que se hable de un protocolo quizás mucho más estricto, con menos gente dentro del gimnasio, con más distanciamiento. Se verá eso, está en discusión, pero al fin y al cabo querían esto, llegar a un resultado que les sirva a todos. Ya vamos a ver cómo se fue desarrollando esto durante la jornada de ayer, de la tarde-noche, y qué respuesta le dieron, como decíamos, que es lo más importante de la cuestión. Vamos a continuar. Hoy, 2 de junio, es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Antes que se nos pase, les mandamos un gran cariño a todas aquellas personas que, de vuelta, voluntariamente sirven a la sociedad, porque no hacen más que eso, y el año pasado tuvieron un trabajo tan importante. No sé si recuerdan, el año pasado tuvimos muchos incendios, muchos focos de incendio muy grandes en la zona por la seca que había y no llovía, un montón de cuestiones. Entonces en el campo se produjeron un montón de incendios y los bomberos iban y solucionaban los problemas, como siempre, de manera voluntaria y con todo el corazón. Así que un fuerte cariño a todos aquellos que deciden servir a la comunidad. Vamos a continuar, como todas las mañanas, compartiendo el parte provincial y municipal sobre la situación epidemiológica del momento. Hoy, 2 de junio, sobre un total de 6.789 hisopados, tenemos 887 casos nuevos a nivel provincial. Vamos a leer el detalle de este total. 391 en Capital, 86 en Curuzú-Cuatiá, 64 Paso de los Libres, 61 Goya, 52 Mercedes, 32 Santo Tomé, 24 Esquina, 20 Montecaseros, 16 Riachuelo y Virasoro, 15 en San Lorenzo, 14 en San Luis del Palmar, 13 en Santa Rosa, 12 en San Roque, 10 Ituzaingó, 9 Mocoretá, 8 Lieving, 6 Empedrado, 5 Santa Lucía, 4 Cacatí, San Miguel y Chavarría, Perón de Estrada, Concepción, Santa Lucía, Itatí, Bonplat y Perugorría, 3 positivos nuevos, La Valle, Paso de la Patria y Santa Ana, un positivo nuevo de COVID-19 en las últimas 24 horas. Al día de la fecha, entonces, sumamos un total de 5.032 activos, superamos a nivel provincial la brecha de los 5.000 casos activos. Total de fallecidos, 829 correntinos. En la parte inferior tenemos el parte diario del hospital de campaña, 399 pacientes internados con COVID-19, 329 en clínica general, 70 en unidad de terapia intensiva, se dieron 28 altas médicas y 22% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. La ocupación de los respiradores subió desde el último parte, que fue el día de ayer. El día de ayer teníamos 19%, hoy tenemos un total del 22%. Vamos a compartir también el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya con respecto a nuestra ciudad. Tenemos el parte del día de ayer, primero de junio. Recordemos que se publica en horas de la tarde-noche. 61 casos positivos nuevos, 7 nexos en investigación, el resto positivos de nexos de positivos anteriores, 3 pacientes derivados del hospital de campaña y 24 altas epidemiológicas. Goya entonces cierra su último parte con 435 casos activos de COVID-19 y de vuelta a la recomendación de extremar los cuidados, respetar el distanciamiento, uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos y uso del alcohol al 70%. Para continuar hablando un poco sobre los avances, como decimos, pasan los días, pasan los meses y gracias a Dios sigue avanzando esta investigación
del COVID-19. Se conocen distintas etapas, si se quiere, de la enfermedad, cómo es el virus. Antes teníamos un aislamiento estricto de 15 a 20 días, por ejemplo, que era un montón de tiempo. Ahora sabemos que son de 10 a 15, es un poquito menos, que son los distintos ciclos que va presentando el virus. Tenemos consecuencias, secuelas que deja la enfermedad, que esto solamente podíamos saber una vez que el virus iba avanzando dentro de la sociedad y teníamos lamentablemente más personas contagiadas y en muchos casos más personas recuperadas de esta enfermedad. Entre esos nuevos avances se descubrieron nuevos síntomas de lo que es la enfermedad y cómo reconocer que uno es portador del virus: rinitis y congestión nasal. A prestarle máxima atención porque encima ahora que se viene el frío, otro de los síntomas, recordemos que era la tos, el dolor de cabeza, sentirse cansado, que también son síntomas muy similares, la fiebre, son síntomas muy similares a lo que es una gripe, una congestión. Entonces, a prestarle atención y no volvernos paranoicos como sucedió el año pasado, que ante cualquier pequeño resfriado ya estábamos todos preocupados. Vemos ahora los nuevos síntomas del COVID-19 en la segunda ola. Intentar comprender este fenómeno, Es ¿no? cierto, esto del desahogo, me gustó la palabra desahogo, pero es cierto que es necesario, más allá de que sabemos lo que esto puede provocar, ¿no? Silvia, quería preguntarte por estos nuevos síntomas que se han sumado a la hora de determinar si estás padeciendo COVID. Tenemos unas placas para acompañar que creo que lejos de llevar más claridad, lo que a mí en lo personal me pasa es que confunden más, porque si miramos la sintomatología de coronavirus, en todos los casos ahí tenemos fiebre de 35 más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza. Seguimos porque acá están las nuevas que se suman. Se agregan las dos últimas, ¿no? Exacto, dolor muscular, pérdida repentina del gusto olfato, diarrea o vómitos, y aquí se suman rinitis y congestión nasal. ¿Y qué suma esto para nosotros? Esto, por eso digo, a mí en lo personal, nos confunde más. Uno antes creía que una rinitis o congestión nasal, Silvia, era alergia, y ahora también se suma la posibilidad de coronavirus. Bueno, es mucho más complejo que eso, y especialmente en pediatría. Los llamados que hemos tenido y las consultas de los colegas desde ayer a la tarde, en que se difundió la incorporación de estos síntomas a la definición, complejiza muchísimo. Debe quedar claro que no es para evaluar el resfrío, es decir, cuando uno dice rinitis, congestión nasal, en el lenguaje popular es el resfrío. Puede ser un síntoma leve, un síntoma menor, pero esto complejiza enormemente el manejo a fin del otoño, cuando tenemos otras infecciones, como por ejemplo es la tos convulsa, que se están registrando casos, que en el periodo inicial, que tiene esa rinitis, esa congestión nasal, una tos seca, sobre todo a la noche. Tenemos también el problema de los otros virus respiratorios, o sea que realmente es un componente que se incorporó, que complejiza el manejo, y hay que tener la tos convulsa estaba bastante clínico y evaluar adecuadamente. Doctora, la pregunta, ¿la tos convulsa se había vuelto algo mucho menos frecuente, no? Por lo menos. Se volvió infrecuente debido a las intervenciones que se realizaron a partir del 2012. Nosotros tuvimos epidemia muy importante, 2011-2012, con la vacunación del adolescente que había empezado en el 2009 contra la tos convulsa, la incorporación de las gestantes a la vacunación a partir del año 2012 por calendario. Se logró disminuir la carga de enfermedad, sobre todo en los menores de 6 meses, que son los que enferman más gravemente y mueren. Pero no nos olvidemos que están muy bajas las acciones de vacunación. Entonces, cuando se brinda
la oportunidad que disminuyen las coberturas vacunales, Sí. las enfermedades vuelven a estar. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. Ha habido una caída importante en las coberturas. No tenemos datos oficiales, pero es lo que uno va palpando en el día a día y la conversación de los colegas, los puestos que no están funcionando de vacunación, durante el confinamiento, etcétera. Hay muchas variables que han incidido. Sí. Y el miedo de la gente a salir. Sí, digamos, Silvia, que si se hicieran testeos masivos, esto no tendría mucho sentido, ¿no? Esto lo que relata es que lo que viene a delatar es que faltan testeos, ¿o no? Y los testeos seguimos con déficit, porque tener alrededor de un 30% de positivos, estamos muy lejos de ese 10% que marca la Organización Mundial de la Salud. Y les doy un dato. Por ejemplo, los positivos con el plan Detectar que se están haciendo en los barrios periféricos de La Plata, la semana pasada llegaron al 60% de positivos. ¡Wow! Es decir que, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es esto? Estábamos en confinamiento. Es una medida de la circulación viral. Estamos frente a variantes que son de altísima contagiosidad. O sea que hay muchísimo más coronavirus del que suponemos. Esto es lo que está, es lo que está diciendo. Sí. Por supuesto, porque necesitamos muchísimas más pruebas diagnósticas para rastrear y aislar. Esa es la manera de cortar las cadenas de transmisión. Es un déficit sostenido en el último año y medio. Elio. O Rubén, dale. Sí. Perdón. No, Silvia, lo que le quería preguntar es que lo que muchos especialistas también vienen ratificando, y a ver si usted tiene la misma línea, es que hasta ahora los testeos solamente están sirviendo para detectar a los que tienen síntomas claros de COVID, que los asintomáticos que contagian también no se los detecta, pasan desapercibidos. Es como cazar en el zoológico. Así. Claro. Es así. Solamente se están tomando muestras de las personas con síntomas, y esto debemos decir también la realidad, no siempre. Pero y eso hoy siempre, porque algunos se hace directamente por nexo epidemiológico, claro, por la situación epidemiológica. Una cosa es Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el interior. Seamos realistas. Seamos realistas. Silvia, hablando del interior, Catamarca creo que fue, Leo, ¿no? Dispuso la obligatoriedad de doble barbijo. ¿El doble barbijo? Sí, el doble barbijo. ¿Es necesario usar doble barbijo, Silvia? El doble barbijo es una seguridad. Nosotros lo venimos recomendando desde el inicio, antes que se disparara esta ola que comenzó en la segunda quincena de febrero. Brinda muchísima más seguridad el doble tapaboca, nariz, y sobre todo cuando vamos a socializar, que no se puede guardar la distancia de 2 metros. Hay determinadas cosas, como por ejemplo cuando uno va a comprar, doy ejemplos, a la verdulería, a la panadería, al supermercado del barrio, que el cajero no tiene protección y uno no está a la distancia de 2 metros. En esa situación, doble tapaboca, nariz y la protección ocular con cualquier par de anteojos. Personalmente lo uso de rutina en esas circunstancias. La protección ocular, yo pensé que se había relajado eso, Silvia. Digo, ¿es tan importante? ¿Es tan importante como nariz y boca? Y sí, nunca tuvo difusión la protección ocular, pese a que se ha remarcado con cualquier par de anteojos. Las conjuntivas son una puerta de entrada de esos aerosoles, de esa microgota salival, impacta directamente, como puede ocurrir con la nariz. Por eso es importante la protección ocular. Silvia, muchas gracias por el contacto, te molestamos otro día, muy amable. No es una molestia, es un gusto. Muchas gracias y a cuidarnos mucho. Buena jornada. Muy amable, ahí estaba, Silvia González Ayala ayudándonos a entender un poco todo lo que está pasando. Vamos a meternos un poco con economía, Rubén. Yo presentaba... Muy bien, al fin y al cabo se habrá prestado atención a la primera parte de la nota. Habla sobre los síntomas que ya conocíamos, sobre los que se fueron descubriendo a medida que seguía avanzando la pandemia, y los que se agregaron ahora, que son la rinitis y la congestión
nasal. Pero tenemos todos los síntomas habidos y por haber que han escuchado en algún momento se siguen sosteniendo. Así que nosotros tenemos la suerte de poder contar con estos centros de testeos en el municipio que están puestos en 4 lugares estratégicos, en el barrio Sarmiento, en Medalla Milagrosa, en SIC Norte y SIC Sur, que ante cualquier mínima duda, más que nada ahora teniendo tanta cantidad de casos activos en la ciudad, sabiendo que hay casos con la nueva cepa que es mucho más contagiosa, entonces más nos tenemos que cuidar, ante cualquier mínimo síntoma, acérquese a alguno de los centros, hisópese y a los 15 minutos tiene el resultado sobre si es positivo o no. Claramente uno va con la idea de que es portador del virus, entonces para confirmarlo o para sacarse las dudas, acérquense, es totalmente gratuito y hacemos un favor, nos hacemos un favor y hacemos un favor a la sociedad en sí, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, a todos, más que nada en este momento que tanta responsabilidad tenemos que tener. Vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a dar detalles sobre esto que sucedió el día de ayer. Esta marcha que fue convocada por el sector comercial, gimnasios, escuelitas de fútbol, gastronómicos, prácticamente todas las actividades que tienen una que otra restricción con respecto a estas nuevas medidas que se tomaron a nivel nacional y provincial. El municipio recibió a propietarios de locales deportivos y comerciales. El municipio, el día de ayer, recordemos que aproximadamente a las 10 de la mañana llegaron estos comerciantes de distintos rubros, se acercaron al municipio y empezaron a reclamar sobre distintas cuestiones. El secretario de Gobierno escuchó la situación de cada uno de los sectores, las cuestiones planteadas en relación a cada actividad, tras lo cual se logró un entendimiento para presentar protocolos específicos vinculados a la actividad a desarrollar. Tenemos novedades con respecto a los gimnasios, así que si está esperando esa información, escúchenos que se la vamos a dar. El secretario de Gobierno, Marcelo Fratini, recibió en la mañana del martes a representantes de distintos sectores que se presentaron a manifestar su situación en virtud a las actividades afectadas, dada la situación en fase 2 que le toca atravesar a nuestra ciudad. La reunión se desarrolló por espacio de aproximadamente 2 horas en el Salón de Acuerdos del edificio municipal, de la cual participó Nicolás Flores por la actividad de Fútbol 5, Franco Ferreira por las escuelas de fútbol, Selva Vera de los institutos de danza, Ricardo Díaz Pache por los gimnasios, Tomás Solano por la misma actividad, Alejandra Caballero de Pilates, Agustín Alfonso, Federico Taglioretti y Néstor Rodas por la actividad gastronómica. Cada uno de los presentes expuso y planteó su situación de acuerdo a lo que aqueja a cada uno de sus rubros, afectados por las medidas aplicadas en esta etapa sanitaria. Algunas de las medidas para recordar, si estamos hablando, por ejemplo, de Fútbol 5, escuelas de fútbol, instituto de danza, gimnasios, pilates, no están habilitados a trabajar directamente. Y después, todo lo que tenga que ver con actividad gastronómica, tenemos restricción horaria, de capacidad y de función, porque recordemos que hasta las 12 solamente están habilitados y hasta el delivery pueden trabajar también hasta las 12. Después se cierra completamente el local. Por su parte, el doctor Marcelo Fratini explicó que actualmente existe la aplicación del DNU del Gobierno Nacional, con además la disposición provincial que establece horario y modalidad de actividades. En este marco se reconoció que desde la Municipalidad de Goya, sin desatender la situación sanitaria, siempre se buscó tener apertura de las actividades comerciales y de otros rubros, como ser deportivos y culturales. Tal es así que todos coincidieron que Goya fue una de las primeras ciudades en el 2020 de brindar oportunidad de reiniciar algunas actividades. Recordemos que cuando comienza abril, a partir del 16 de abril teníamos la primera resolución provincial que hacía referencia a una fase 2. En esa semana
gimnasios, institutos de danza, pilates, etcétera, fútbol, se iban a manifestar un día pidiendo la apertura de los mismos, con protocolos, con toda la historia, pero que por lo menos puedan funcionar. Y antes de que esta manifestación se lleve a cabo, un día antes, a la tarde-noche, desde el municipio se publica la resolución que ampliaba las condiciones de la fase 2, habilitando gimnasios, institutos de danza, fútbol, etcétera, a funcionar. Y ahí fue que comenzaron a trabajar todos lo del sector. Dada la actual situación, el intendente, el licenciado Ignacio Cela, viajó a la capital correntina para elevar propuestas en busca de lograr una mayor flexibilización. Sin embargo, se sabe que no es fácil, dada la cantidad de casos activos, y que tal como lo señala Nación y Provincia, Goya es la ciudad con mayor circulación en Corrientes. Por tanto, lo que se busca con todas las medidas adoptadas es reducir la movilidad, con el objetivo de disminuir aún más los casos activos. El secretario de Gobierno reiteró la predisposición del municipio con el intendente, viceintendente y funcionarios de atender a los distintos sectores, escuchar y buscar posibilidades tendientes a reapertura. Después, durante la reunión, el intendente tomó contacto con el director de prensa para comentar que hizo la presentación de las propuestas al gobierno provincial con la posibilidad de avanzar en algunas de las mismas y en buscar alternativas para otras, para poder paliar la situación que atraviesa cada rubro en la actividad comercial. Asimismo, se acordó replantear algunos protocolos para elaborar esquemas de contingencia en caso de estar en una fase o tener que retroceder a otra inferior. De esta manera, perjudicar lo menos posible al abanico de sectores que dinamizan la economía local, siempre teniendo en cuenta y privilegiando la salud. Los gimnasios, ahora sí tenemos la noticia, que están habilitados y pueden desarrollar su actividad, podrán trabajar en espacios públicos en días y horarios determinados y acordados con el municipio, de tal manera que no haya aglomeración de personas, que deberán hacerlo en forma conjunta con la Dirección de Deportes. En tanto, a partir del día de hoy se prevén distintas audiencias para, en forma individual, acordar protocolos atendiendo problemáticas de los sectores afectados. Por último, quizás se hizo viral un video el día de ayer por la tarde del señor Néstor Rodas, más conocido como Néstor, que es propietario de un kiosco, haciendo alusión a una denuncia con respecto a coimas, con un mal funcionamiento de distintos sectores del municipio, y bueno, haciendo diferentes reclamos. Un video que fue de público conocimiento, se viralizó, redes sociales, WhatsApp, etcétera. Además, vimos que había mucha gente en el municipio, y estamos viendo una imagen en pantalla, así que fue algo que se dio a conocer públicamente. Y teniendo en cuenta esto, por último, en cuanto a las denuncias de coimas dadas por un comerciante, se acordó una audiencia a fin de que acredite mínimamente sus dichos para iniciar todas las actuaciones sumariales de rigor contra el personal supuestamente involucrado y dar intervención a las denuncias que correspondan, si así fuera, pues esta municipalidad nunca va a avalar el actuar indebido de algún funcionario ni tampoco aceptar el daño moral por un simple dicho que pueda afectar el honor del personal, pero también quien corresponda deberá hacerse responsable de sostener sus dichos ante la justicia. Así termina una nota que está publicada en la página oficial del municipio, goya.gov.ar. También la tenemos publicada en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar, haciendo alusión un poco al alboroto que se generó el día de ayer, porque no fue eso entre los reclamos y demás, pero movilizó a gran parte de la ciudad, y después lo vimos también en redes sociales, grupos de WhatsApp, gente que apoyaba la iniciativa, la marcha, en muchos casos apoyaba este reclamo que hizo Néstor Rodas con respecto a estos problemas, así que vamos a seguir ampliando la información, dado que sin dudas se va a seguir desarrollando.
Vamos a continuar hablando un poco sobre economía. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros por ahí veíamos noticias a nivel nación, del conurbano, de Buenos Aires, de ciudades grandes, Santa Fe, por ejemplo, escuchamos mucho también, con respecto a la situación económica. Consecuencias de las medidas que se iban tomando, cómo respondía la sociedad, cuáles eran los niveles que estábamos trabajando de pobreza, indigencia, falta de trabajo, locales que cerraban. Todo esto quedó atrás sin dudas, pero perjudicó a muchas personas. La Argentina tardará 6 años en recuperarse. Vamos a ver de qué trata el informe. Dejar atrás la última medición del INDEC sobre la pobreza, cuando hacíamos nosotros el repaso de la pobreza en distintos sectores de la Argentina, sobre todo los menores de 14 años, Gran Buenos Aires, 14%, menores de 14 años, 73%. Yo supongo que un chico de 14 años que ya es pobre nació en un hogar que es pobre, está en un hogar pobre. Y ese chico, ese 73% de chicos menores de 14 años en un momento van a ser dirigente, clase dirigente. Va a ser la clase que va a tener que impulsar a la Argentina. ¿Cómo lo damos vuelta? Para dar vuelta a la pobreza hay que facilitar la creación de empleo a partir del sector privado. Sí. Pero hay que entender qué es sector privado para Argentina y para todos los países de América Latina. Nuestro sector privado son pequeñas empresas. Y si yo te digo pequeñas empresas, lo primero que vos pensás es pymes. Y yo te digo, es más pequeño que eso todavía. O sea, micropymes. Micropymes. El 90% son micropymes. Y si encima yo te digo que el 50% de nuestra sociedad vive en la informalidad, vos necesitas que el 50% entre en lo que probablemente sean esas micropymes. Vamos a hacerlo todo simple además. ¿Micropyme qué es? ¿2 empleados, 3 empleados? 5. Sí, un comercio. Sí, cualquier comercio. Eso y las pequeñas empresas son el 99% del sector privado. Ese 99% es la llave al desarrollo de América Latina, incluida Argentina. Sí, cuando yo pienso en petroleras, mineras, alimenticias, empresas de higiene, o sea, las 100 empresas más grandes de la Argentina, eso es el 1%. Eso es el 1%. Ahora lo interesante es que ese 1% contribuye al 75% de lo que serían los impuestos. Claro. Entonces, ¿cuál es el modelo? Claro, porque de las otras, el 50% está en negro. Claro. Ahora, ese 1%, con un grupo, si querés, de políticos que alternan el poder en todos nuestros países, traccionan la economía. ¿Por qué? El 1% genera y los gobiernos redistribuyen. El modelo es de redistribución. Pero genera ingresos, pero no empleo. Genera ingresos, pero no empleo. ¿Cómo se sale de la pobreza? Facilitando la creación de empleo. ¿Quién es el principal creador de empleo? El 99%. Las MIPYMES, las pequeñas empresas. Hoy, de 100 empleos que tiene la Argentina, ¿cuántos los generan las MIPYMES? Es las micros y las pymes. Los números últimos dan como el 70%. En América Latina es más del 60%. Pero imagínate eso con malas reglas, hoy por hoy. ¿Y por qué digo malas reglas? Es caro, es complejo, es difícil. Claro, hoy un pyme, yo imagino que el 50% de las micropymes o pymes que están en la informalidad, no sé, alguna habrá nacido informal porque le gustó. Las otras las terminás empujando a la informalidad. Exactamente. Porque si no tienen que cerrar. Tenemos un mal clima para hacer negocios. Ahora, lo que yo propongo es que, y esto lo propongo sobre la base de estudios, donde durante más de 20 años estudió el mal clima de negocios de todos los países nuestros, incluida Argentina, lo que propongo es reglas tan simples que todos las puedan entender. Costos tan bajos que hasta el más pobre en la informalidad puede ingresar en la formalidad. Una digitalización al nivel de la conectividad que todos pueden tener, que es el teléfono celular. Los más pobres tienen teléfono celular, entonces el Estado tiene que hablar ese idioma. Ahora, ¿cómo rompes esta desconfianza que hay entre el sector público y el sector privado? El primer paso es una ley, una regulación que simplifique que los privados puedan hacer negocios. Pero acá, esa famosa ley PYME, que se dio tanta, ¿sirvió para algo? No. Ningún país, ni siquiera Chile, ni siquiera Colombia, dieron paso a que este 99% esté en el centro del aparato productivo. Déjame darte un ejemplo. Si vos y yo tenemos
en este momento una buena idea, tendríamos que poder abrir nuestra empresa con el teléfono celular a costo cero. Sí. Y podríamos, vos pensás que hay que contratar un empleado, que implica enormes cargas sociales y es prácticamente contraer un matrimonio de difícil resolución y de alto costo. Y la propuesta es no, contratá a alguien que te dé un servicio, contratá a alguien que te provea un bien por el tiempo que vos necesites. Ahora, y que sean vinculaciones entre privados. Yo veía el fin de semana en un posteo que hacen en Instagram una TCP que está ahora en Portugal, ¿no? Una tripulante de cabina está en Portugal, que es piloto también. En Portugal abrió la primera cadena de supermercados donde vos entras con un código QR, elegís todos los productos, te vas y camino a tu casa te llega la cuenta al teléfono que automáticamente se debita la tarjeta de crédito. Vos no viste a nadie en el supermercado. Cuando vos planteás algo así acá, lo primero que te dicen es dejamos a la gente sin trabajo. Cuando vos planteás que yo tengo que poder abrir una empresa desde el teléfono, entonces toda la estructura estatal gigantesca, inútil, inoperante que hay en su mayoría, porque hay sectores estatales que funcionan bien y trabajan mucho, lo primero que te dicen es nos quedamos sin trabajo. Cuando vos decís, che, el peaje no tiene que tener más peajistas, en el mundo no hay más peajistas, y los quedamos sin trabajo. Miremos hacia el futuro. Ya la pandemia nos impone, igual que todos nos tengamos que reinventar. Muchos están y van a estar sin trabajo, es una realidad inevitable. El punto es cómo generás más trabajos que hoy por hoy no están. Entonces, vos decís, lo digital ya está. Durante décadas discutimos el rol del Estado. ¿Y a qué conclusión llegamos? A la que hoy por hoy podés decir tenemos un Estado ineficiente. Completo. En la pospandemia no necesitamos un Estado ineficiente, necesitamos un Estado eficiente. Que puede ser un Estado presente, pero tiene que ser un Estado presente con menos edificios, con menos personas y más digital. La digitalización genera mayor eficiencia. Entonces, el paso al que inevitablemente vamos es al de las nuevas generaciones. Vos acá nombrás Estonia, ¿no? Yo nombro Estonia no como un ejemplo a imitar, sino como un ejemplo a inspirarnos. Pero es muy interesante. Mirá, está la curva de la pobreza, datos oficiales, menores de 14 años de la Argentina. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es GBA. O sea, 73% de los chicos menores de 14 años en nuestro país hoy, en el GBA, son pobres. Muy bien, vamos a continuar compartiendo algunos tweets de la página oficial del Gobierno de la provincia y también de nuestro gobernador Gustavo Valdés con respecto a la situación epidemiológica de nuestra provincia, del interior de la provincia y también compartiendo información con respecto al avance de la campaña de vacunación. Vamos a comenzar en realidad, con un tweet que fue publicado el día de ayer, 1 de junio, desde el Gobierno de Corrientes, la página oficial. Desde el jueves 3 de junio, es decir, el día de mañana, se abrirá la inscripción para la vacunación contra el COVID-19 para personas entre los 40 y 45 años de edad de toda la provincia. Para inscribirse, igual que las veces anteriores, tienen que entrar a vacunate.corrientes.gov.ar. Además, el viernes 4 se otorgará la totalidad de los turnos de las personas inscriptas mayores de 45 años. Así que una semana llena de noticias buenas. Vamos a volver a repetir. A partir de este jueves 3 de junio se va a abrir la inscripción para la vacunación contra el COVID para personas de 40 a 45 años de edad. Y a partir de este viernes se va a otorgar la totalidad de los turnos de las personas inscriptas mayores a 45 años. La inscripción para las personas entre los 40 y 45, que comienza el jueves 3 de junio, va a ser en vacunate.corrientes.gov.ar. Y a partir del viernes, todas aquellas personas que se hayan inscrito ya en su momento, que fue hace 2 semanas si no me equivoco, mayores a 45 años ya van a tener sus turnos que sin dudas deben estar esperando bastantes pacientes. Después tenemos con respecto a la llegada de vacunas que sin dudas es
esto de poder otorgar turnos y volver a sumar otro grupo de personas, otro grupo etario, tiene que ver con que la provincia haya recibido vacunas. Tenemos la noticia de que se recibieron vacunas contra el COVID-19 para continuar con esta campaña de vacunación. Fue publicado hace 3 días el tuit. Llegaron 9.600 dosis del Sputnik V de la primera dosis y de la segunda dosis del Sputnik llegaron 2.100 dosis. Y después de la AstraZeneca, 14.800. Esto fue publicado hace 3 días. Así que ahí tenemos un poco el por qué podemos continuar con la campaña de vacunación. Después, a partir del 27 de mayo a las 12, ya es una noticia vieja, pero por ahí, si no lo escuchó, lo volvemos a repetir, es información importante. A partir del 27 de mayo a las 12 estarán disponibles para descargar turnos de segunda dosis para aquellas personas del interior que recibieron la vacuna Covishield y hayan cumplido al menos 28 días desde la aplicación de la primera dosis. De vuelta en la página vacunate.corrientes.gov.ar. Así que si ya hacen más de 28 días que recibió la primera dosis de la Covishield, pueden entrar a esta página y va a estar el turno para descargar de la segunda dosis. Después también tenemos una noticia de hace unos días, que llegaron más dosis para continuar con esta campaña de vacunación tan importante que se está desarrollando en nuestra provincia. Llegaron 4.900 dosis de la vacuna AstraZeneca en el segundo componente para continuar con la campaña de vacunación gratuita y voluntaria contra el COVID-19. Estoy buscando para confirmar hace cuánto tiempo fue publicada la nota, pero ya hace varios días. De vuelta, esto nos habilita a poder continuar con esta campaña. Se sumó otro grupo etario de 40 a 45 a partir de este jueves. Acá tenemos, fue publicado el 25 de mayo, que llegaron 4.900 dosis de la AstraZeneca. Ahora se volvió a incrementar esta cantidad, así que vamos a seguir avanzando, que es lo que todos esperamos y es lo que todos queremos. Sabemos que no es una respuesta milagrosa, pero ayuda mucho a tratar de bajar todos estos casos y la situación epidemiológica además. Vamos 10:53 de esta mañana de miércoles, vamos a nuestra primera tanda publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. El Hospital de Campaña cumple un año al servicio de nuestra salud. Es el más grande y moderno del país y atiende gratuitamente. Cuenta con áreas como clínica médica, internación, terapia, quirófano, neonatología, gabinete psicológico y apoyo kinesiológico, así como servicios de laboratorio, rayos, tomografía y farmacia. En 365 días, aquí atendimos 4.283 pacientes, de los cuales 3.619 se recuperaron completamente. Además, solo aquí realizamos más de 16.000 hisopados. El Hospital de Campaña cuenta con más de 1.000 trabajadores altamente capacitados en la atención de pacientes con COVID-19 y vio nacer 43 niñas
y niños. Pero eso no es todo. También realizamos investigaciones de tratamientos con ivermectina, plasma convaleciente, suero equino y PCR isotérmico. Por otra parte, en el call center, que funciona las 24 horas, respondimos más de 250.000 llamadas de asesoramiento y seguimiento. El hospital tiene 1.000 camas, 300 respiradores hechos en corrientes y un tanque de oxígeno de 30.000 litros. En esta tercera etapa, estamos incrementando la disponibilidad de camas en los sectores de internación y terapia, así como construyendo un área de atención post-COVID para quienes hayan superado la enfermedad. Hospital de Campaña. Orgullo de los correntinos. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Por más desarrollo, modernización, inclusión y políticas de género. Por más inversión en salud, educación y seguridad. Por una provincia previsible y las cuentas ordenadas. Por una provincia industrializada con más fuentes de trabajo. Para reconocer y acompañar el esfuerzo de todos nuestros emprendedores correntinos. Por nuestros productores y el desarrollo de las economías regionales. Por más obra pública que mejore la calidad de vida de todos los correntinos. Para posicionarnos como un destino turístico de excelencia en el país y en el mundo. Por un futuro mejor para todos. Por 1.130.000 correntinos que ya somos hoy, vamos a construir una provincia mejor. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes.
Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11 y 2 de esta mañana de miércoles, seguimos en los temas que interesan, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Vamos a ver ahora, sabemos que detrás de cada medida, como siempre decimos, hay testimonios, hay gente a la cual le afecta de manera directa. Hay otros que quizás la sufren, pero no se ven afectados de manera económica, por así decirlo. Como para ser más claros, con el cierre de gimnasios, con la no habilitación para funcionar, digamos, tenemos los dueños, los propietarios que se ven afectados de manera económica directamente sobre esta medida. Y después tenemos aquellas personas que asisten al gimnasio que sí sacan su actividad deportiva. Sabemos lo importante que es con la salud, pero quizás económicamente no afecta tanto si entramos a comparar. Claramente, uno fue a comienzo de mes, a más de uno le habrá pasado que pagó el mes del gimnasio y a los días tuvo que cerrar. Pequeñas cuestiones que ya las conocemos y se fueron dando en reiteradas oportunidades. Ahora tenemos un caso, un ejemplo de algo que hicieron en Capital con respecto a estas medidas. Gimnasios de Corrientes sacaron sus elementos y dan clases en la vereda. Ante la habilitación de la municipalidad de entrenamientos en grupos, los profesores brindaron turnos de hasta 10 personas. La nota originalmente es del Litoral y nos muestra eso que uno por ahí piensa o cuando ve este tipo de notas se imagina que podría pasar, pero nunca piensa que va a pasar realmente. La cuestión está en que estos profesores deciden dar clases al aire libre, que vendría a ser la vereda, que es un espacio público también, recordemos, con un cupo de hasta 5 alumnos por clase, por así decirlo. Y después también hay otra nota del Litoral, desde las veredas hasta el Teatro Vera, crisis y adaptación de los gimnasios correntinos. La habilitación municipal comenzó a aplicarse ayer de diversas maneras. Hubo locales que ocuparon sus espacios privados disponibles y otros que salieron a los parques y a los paseos. Cuestionaron la coherencia de la medida e insistieron en la apertura de los locales. Los gimnasios de la ciudad de Corrientes retomaron ayer los entrenamientos con las condiciones establecidas por la municipalidad, lo que instó a que ocupen los frentes de los locales, parques, paseos públicos y hasta un sector del Teatro Oficial Juan de Vera. Estamos hablando de Corrientes Capital. Siguen impedidos de retomar las actividades de los gimnasios de musculación, ya que en esta última opción los aparatos no se pueden mover con facilidad, tampoco los que están relacionados con deportes como ser el taekwondo y bailes, porque se complica un poco más dar una clase de baile en medio de la vereda, ¿no? La habilitación de la Municipalidad de Corrientes fue publicada este lunes luego de una manifestación del sector, algo muy similar a lo que pasó en nuestra ciudad.
les habilita a retomar la actividad únicamente al aire libre o en espacios públicos en grupos de no más de 10 personas y sin compartir los elementos. Los que sí pudieron salir a los espacios públicos son los gimnasios de entrenamiento funcional, que requieren elementos de bajo peso. Algunos optaron por alquilar estos elementos para quienes quieran continuar la actividad física en sus hogares. La mensualidad debió actualizarse en la mayoría de los retornos y hubo casos en los que los elementos de protección sanitaria, como ser el alcohol en gel, quedaron a cargo de los alumnos que quieran asistir a las clases. Vamos a hacer un paréntesis acá porque esta es otra cuestión que nos planteaban ayer desde esta asociación informal que hay de gimnasios en nuestra ciudad, que está en proceso de desarrollarse. Estábamos hablando con José Luis Rodríguez, que es dueño del gimnasio de box, que ellos hacen CrossFit, por ejemplo. Entonces, con esta modalidad se complica bastante ir a una plaza a hacer esta actividad, ¿no? Y otra cuestión que nos planteaba José Luis el día de ayer es que ellos, claro, cuando se habilitó a que los gimnasios abran, el año pasado creo que ya se habilitó, ellos tuvieron que hacer una gran inversión en todo lo que tiene que ver con distintas herramientas, distintos productos para sanitizar el lugar que antes no los tenían. Comenzamos con el alcohol en gel y después todos los otros productos que son para sanitizar el ambiente, que cada uno de los alumnos tenga un trapito y un alcohol en gel. Después la cuestión de la ocupación del lugar no es un dato menor. Antes, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el gimnasio de José Luis de box. Si alguno conoce, fue primeramente un galpón y ahora está bien adaptado como un gimnasio y demás. Quizás ahí entraban hasta 20 personas, 20 alumnos por clase y ahora solamente podía poner 10, digamos. Este es un mínimo ejemplo. Después tenemos aquellos gimnasios de musculación que sabemos que por ahí cargan más personas porque el que va ocupa una máquina y después va cambiando. Entonces, si teníamos 40 máquinas, capaz entraban 40 personas. No creo que haya sido así la modalidad, pero es un ejemplo. Y ahora de esas 30 o 40 personas que pueden entrar solamente 10, con turnos, con distanciamiento y un montón de cuestiones que influyen sin dudas en el manejo de la economía local. A eso le agregamos esta inversión que decíamos. Entonces no es tarea fácil abrir el gimnasio con todos los protocolos. Y por ahí también viene un poco la mano del gran reclamo que se produjo. Vamos a continuar con la nota del litoral que nos habla de Corrientes Capital, pero es muy parecido a lo que está pasando con nosotros. Por otra parte, la Asociación de Gimnasios Unidos, ellos sí tienen una asociación en Capital, que nuclea principalmente a los profesores e instructores, será recibida por las autoridades provinciales durante esta mañana, porque claramente un gimnasio no puede salir a la vereda a dar clases, es algo lógico, complica totalmente el andar, por así decirlo, dentro de lo que es la ciudad. Respecto a las modalidades, la mayoría de los centros de entrenamientos ocuparon ayer el frente de sus locales y las veredas o los parques y paseos. Un gimnasio también ubicó a sus alumnos en la vereda interna del Teatro Oficial Juan de Vera, en la ciudad de Corrientes. La Costanera Correntina y el Parque Mitre fueron los lugares más visitados en estos casos y el referente de la Asociación de Gimnasios de Corrientes, Vicente Farías, calificó de incoherente a la medida municipal. No hay mejor lugar que un ambiente controlado. En una plaza no se sanitiza, no hay declaración jurada y no puede haber trazabilidad de contagios. Pedimos coherencia a quienes tomen las decisiones, dijo Farías ayer al aire en la radio de la Universidad Nacional del Noroeste. Incluso un influencer de Corrientes Capital vinculado a la industria publicó una poesía a los gobernantes y funcionarios a modo de crítica a las restricciones. Es decir, se generó un alboroto el día de ayer. No fuimos solamente nosotros, en Capital también se convocó a una marcha, hubo movilización del sector, se quejaron públicamente, lo hicieron de manera vistosa, porque claro, uno va por la calle circulando y ve a un gimnasio haciendo sus actividades en la vereda y a quién no le llama la atención. Vamos a ver cómo responden
En nuestro municipio, ahí tenemos otra imagen, si la podemos poner en pantalla. Esto debe ser en la vereda del Teatro Vera, que es una parte de la nota que hacía alusión a eso. Claro, con cierto distanciamiento y toda la cuestión, pero están en un espacio público. Por ahí se pudo haber aclarado de mejor manera, decir que solamente estaban habilitadas las plazas, o bueno, buscar la forma, porque la vereda también es espacio público. Así que al fin y al cabo estaban cumpliendo con las medidas. Cuestiones que se van planteando a medida de que se van desarrollando las distintas medidas y la gente opta por responder como quiere, porque al fin y al cabo hacen lo que quieren y como quieren y como les conviene también. Así que bueno, un ejemplo de lo que está pasando en nuestra capital, que prácticamente estamos trabajando con las mismas medidas que se trabaja o se quiere trabajar en nuestro municipio, se respondió de la misma manera. Sin dudas deben tener algún tipo de comunicación entre capital y nosotros como goyanos, porque si nosotros podemos ver este tipo de notas, cualquiera entrando en este caso al litoral o con las mismas redes sociales puede ver y apreciar cómo responde la gente en otros puntos de la provincia. Pero, de vuelta, vamos a ver cómo se lleva a cabo la jornada del día de hoy y esperemos que sea de la mejor manera posible y lo más pacífico más que nada. Vamos a continuar escuchándolo a Pablo Rossi en su editorial. Es la economía, Alberto. Vamos a ver qué nos dice. Acá está. Se lo presento, don James Carville. Es la economía, estúpido. Fue asesor demócrata. Esta frase que se repitió, en realidad era la economía, estúpido. Después se tradujo como la clave de aquellos asesores políticos en campaña, el eje. Una campaña política tiene que tener un eje, un candidato tiene que tener un horizonte, tiene que tener un enganche con la gente, tiene que hablarle sobre algo que a la gente verdaderamente la movilice. Entonces se hizo, ustedes en Google buscan la economía estúpido y tienen 1000 aperturas, ¿no? Ejemplos. No es que le estaba diciendo a estúpido a Clinton, era al comando de campaña, ¿no? Y el tercer punto era el sistema de salud. Fíjense, las 3 prioridades que tenía en la campaña Clinton. ¿Qué está pasando en la Argentina? Volvamos a lo módico. Por si no lo recordaron, James Carville se convirtió en una estrella porque Clinton ganó las elecciones al imbatible Bush. Le habló a los norteamericanos de aquello a lo que los norteamericanos, o aquello que a los norteamericanos les preocupaba, la economía. Volvamos a lo nuestro. Bueno, encantado de conocerlo, Carville. Es lo que hay. Es la economía, Alberto. ¿Quién le ha dicho esto? Se lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner hasta el cansancio. Hoy nuestro colega Eduardo Palladini en Clarín muestra una encuesta de analogías, Analía del Franco, que ha sido encuestadora oficialista, digamos, encuestadora para el gobierno, básicamente, con lo cual le tienen una confianza importante. Mira la lluvia de billetes. ¿Estos son los que valen o los que no valen, che? Bueno, parecería que tenemos, no, que nos sobran. Justamente este es el problema. Más emiten, ya lo voy a charlar con Salvador Di Stéfano, más emiten, menos vale. Ok. Es la economía, Alberto. Uy, apareció ahí, pero no estaba anterior. No, pará, me están haciendo a propósito esto, porque me aparece así. Antes no estaba, yo lo veía, Alberto. ¿Por qué apareció de broma? Las placas se tornan... ahí está. Apareció. Me hacen truco los chicos, se ponen tiernos, simpáticos. No, pero créanme que como una imagen vale más que 1000 palabras, esto es lo que está pasando en el Instituto Patria. Esto pasa entre el Patria y Olivos, el Patria y la Casa Rosada. ¿Cómo será que es la economía? Hay un problema económico fenomenal. Cristina tiene un solo eslogan:
ponerle plata en el bolsillo de mis votantes. ¿Está claro? Ponele plata en el bolsillo de mis votantes, Alberto, de nuestros votantes. Dirá, para disimular, son los míos. Eso significa ayuda, ayuda, ayuda. Significa motorizar dinero para el consumo interno. Es un poco la base económica conceptual del populismo. La matriz económica popular es inyectar fondos para el consumo. El problema es que no es la economía de los años kirchneristas, ni siquiera es la economía declinante y decadente que heredó de sí misma en 2011 Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una economía expoliada, con un endeudamiento formidable, con un margen de maniobra estrechísimo, con un banco central que se ha entregado a la tesorería, con un banco central que se ha entregado a la tesorería, con un banco central que le permite a los bancos pasar el riesgo crediticio a los depósitos de los ahorristas. Los ahorristas le van a prestar al Estado Nacional. ¿Les suena? ¿Se acuerdan de esta historia? Los ahorristas le prestan al Estado Nacional, algo que se había impedido, se había puesto una barricada después de la crisis de 2001. Después que explotó todo, del que se vayan todos, del sistema bancario por los aires, del corralito y del corralón, se puso una barricada. El depósito de los ahorristas en el Banco Central, encajados, garantía, no hay más descalce. Ese dique se abrió. Porque no hay otra, porque no tienen otra caja, porque no tienen crédito externo, ni tampoco confianza interna. Por lo tanto, puntos suspensivos. ¿Es emisión monetaria encubierta? Déficit fiscal, cuasi fiscal. Si se hacen los números y se le quita la creatividad, que es una forma de engaño que tienen todos los gobiernos para maquillar las cifras escandalosas del déficit, la Argentina está peor que el año pasado estaba peor que el 2019, no hay un solo elemento que permita creer, ni aunque la Argentina crezca, porque el crecimiento de la Argentina, por ejemplo, el del salario real, que está a niveles de 2004, el salario real argentino hoy ha caído a niveles del año 2004. Alberto recibe en las encuestas, podemos ver, chicos, vamos con dos de la encuestadora Analogías, dos gráficos donde muestran aquí, por ejemplo, qué le preocupa a la gente. Pero lo dice Analogía, lo dice Sinopsis con mi amigo Lucas Romero, lo dice Poliarquía, lo dice Management and Fit. A la gente le preocupa la inflación. En plena pandemia, con el peor mes de la pandemia, que fue mayo. La inflación, 24,9%. El tema principal para los argentinos, el colapso del sistema de salud, claro que importa, en un dato un poquito por abajo, 19,7%. Pero contagiarse del virus, el 14,7%, pero vuelve un factor económico, 14,5%, que sumado a esto nos está dando cerca del 40%, de la preocupación, que va rivalizando, porque estos dos son virus, contagiarse del virus y un colapso del sistema de salud, y estos dos son economía. Después está que se pierde el año escolar, atentos también, padres organizados, ha colado, esto no aparecía, la preocupación por la educación no aparecía antes de la pandemia. Atentos, padres organizados, un nuevo emergente protagonista político de la Argentina de este tiempo, de pandemia. La próxima placa vamos a mostrar. ¿Cómo cree usted que será el poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses? Menor, 58,4%. Igual, 24,5%. Solo un 8% cree que podrá ser mayor. ¿Esto qué está reflejando? Hay bronca, baja la imagen de Alberto, baja, dicen los analistas oficialistas, porque no lo ven a Alberto
con la suficiente fuerza para ir por los empresarios. Porque el votante kirchnerista piensa, o al menos ese es la maquinita picadora de seso, que el problema inflacionario es de los inescrupulosos comerciantes, los formadores de precios que son para nada solidarios, egoístas. Eso intenta, porque eso es lo que le conviene a la matriz populista conceptual. Y entonces, también tiene una trampa ese pensamiento, porque el votante kirchnerista, si eso es lo que pasa con la inflación, si me están diciendo que el problema son los empresarios, controlame los empresarios. Y Alberto lo ven débil, no hace todo lo que tiene que hacer, no tiene a un Guillermo Moreno, tiene a una errática Paula Español, no tiene a un tipo furibundo, autoritario, que si tenía que mostrar una pistola la mostraba, si tenía que ponerse unos guantes de box en una reunión de directorio lo hacía. Tiene a una módica Paula Español que va con 1 metro a las góndolas a medir a la altura donde están las botellas de aceite. Tanto es el problema económico clave para la campaña electoral del kirchnerismo que hoy, el lapsus es fenomenal. Hoy Alberto Fernández, cuando estaba tratando de decir, mostrando la casa número 10.000, estaba tratando de dar algún datito económico para ese público propio, se le metió se le mezcló la pandemia y la campaña. ¿Vio cuando el lapsus es el lapsus? El lapsus revela qué cosa, y lo que no quiero decir, pero estoy pensando. Estaban en un acto, ya vienen varios actos. Empezó a hablar de la pandemia, pero en realidad estaba en un acto de campaña. Y si no, mire. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y los abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En el medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. No. Otra vez. Abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En el medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. No. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y los abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En el medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En el medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. Profesor, perdóneme, profesor. No hacía falta que fuera tan explícito, profesor. Ya lo sabíamos. ¿O qué vamos a creer? Que esas butacas eran por la pandemia, no por la campaña. Es la economía, Alberto. No. Que el señor Carville le diga lo que quiera. Es la economía, Alberto. Bienvenidos a Hora 17. Muy bien, antes de cerrar el programa el día de hoy tenemos una gran noticia para compartirles, nos enteramos hoy a la mañana temprano. Rusia aprobó las vacunas Sputnik V fabricadas en la Argentina y la próxima semana comenzará la producción masiva. El Instituto Gamaleya verificó la calidad de 3 lotes del componente 1 y un lote del componente 2 producidos por el laboratorio Richmond y habilitó la fabricación en escala. La próxima semana llegarían los activos para la elaboración de las primeras dosis en el país. ¿Por qué nos alegramos tanto y por qué esta es una gran noticia dentro de un par de problemas que tuvimos el día de hoy? Porque sabemos que la vacunación es uno de los factores más importantes para tratar de evitar, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora tanto en la provincia como en nuestra ciudad,
que son picos muy altos de contagios que no se pueden controlar. Por ahí se convierten en pequeñas mesetas, que nosotros tuvimos por varias semanas una gran meseta de casos. Esto significa que ni subían mucho ni bajaban mucho, estábamos en un rango de 210 a 270, pero se mantenía en eso y los casos no bajaban, y de a poco empezaba a ir más gente al hospital de campaña y varias problemáticas que se fueron planteando. Después tuvimos un avance muy rápido de los casos y se produjo este pico, si se quiere, que muchos dicen que es el golpe de la segunda ola en nuestra ciudad. Y gracias a la vacunación hay muchas personas que viven la enfermedad mucho más liviano, si se quiere, de lo que podría llegar a ser, con muchos menos síntomas, sin complicaciones, sin mayores agravantes sobre la situación y la calidad de salud que tiene cada uno. Yo ayer escuchaba el caso de un hombre, de vuelta en redes sociales, de 87 años, que, claro, dada la edad, tiene un stent, tuvo una ACV, complicaciones cardíacas, un montón de cuestiones que lo ponían en un alto nivel de paciente de riesgo. Entonces el hombre se cuidaba un montón y demás. A comienzo de año recibe la primera dosis de la Sputnik V y a las semanas empieza a tener fiebre. Lo hisopan y da positivo, con una sola dosis de la vacuna. Dice que el hombre lo único que tuvo fue el primer día antes de hisoparse, digamos, tuvo fiebre, por ejemplo, un martes. Se levantó con un poco de fiebre, lo hisopan, a las horas ya tenía el resultado de positivo y durante los 15 días de aislamiento no presentó ningún otro síntoma. Ni falta de olfato, ni falta de gusto, ni dolor de cabeza, fiebre mucho menos, ninguno de los síntomas. Y el hombre estaba vacunado con la primera dosis del Sputnik V. Y según él y sus médicos, esta dosis ayudó mucho a que pasara la enfermedad como si no tuviera nada, porque prácticamente fue asintomático. Con problemas cardíacos, tuvo una ACV, 87 años de edad, pequeñas cuestiones que lo ponían en una alta categoría, si se quiere, de paciente de riesgo. Y la vacuna, de una u otra forma, ayudó a transcurrir la enfermedad de lo mejor posible. La vacuna no nos salva del contagio, no evita el contagio, pero sí hace que las personas no se mueran por COVID-19 y no tengan síntomas muy graves que perjudiquen su salud a largo o pequeño plazo. Las vacunas rusas Sputnik V, fabricadas por el laboratorio argentino Richmond, fueron aprobadas por el Instituto Gamaleya y en la próxima semana comenzará la producción masiva en el país. Esto significa, de vuelta, para volver al tema de la importancia de la nota, que vamos a poder avanzar con esta campaña de vacunación que en nuestra provincia está avanzando muy rápido y de manera muy completa, por así decirlo. Pero esto no significa que en todo el país esté pasando lo mismo. Hay provincias que están mucho más atrasadas con el tema de la vacunación. Así que nosotros somos un gran ejemplo de lo que está pasando con el desarrollo y demás, y el avance de las campañas a nivel nación. Pero de vuelta, no somos la única provincia, somos una de las pocas provincias, que está avanzando de esta manera. El dato fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y fue corroborado por Infobae con fuentes de la compañía. Richmond había enviado a Rusia 3 lotes del componente 1 y 1 lote del componente 2 de la vacuna Sputnik V para que el Instituto Gamaleya realizara el control de calidad. Moscú verificó y aprobó las dosis fabricadas en la provincia de Buenos Aires y habilitó a Richmond a escalar la producción. De no haber cambios, este proceso comenzará la semana que viene, cuando lleguen los primeros principios activos a la Argentina para que Richmond realice la etapa final de la producción de la vacuna y su envasado. Durante estos meses, el laboratorio argentino compartió un proceso de ida y vuelta de información y envíos de muestras a territorio ruso, en un trabajo que requiere muchísima coordinación con Moscú. En abril, el laboratorio había enviado al centro de Gamaleya un lote de más de 21.000 dosis producidas en la Argentina para que fueran testeadas y sometidas a pruebas de calidad.
con el objetivo de iniciar la producción masiva en una de sus plantas ubicadas en el Gran Buenos Aires y luego poder exportar a diferentes países de Latinoamérica y Central. La vacuna Sputnik V contra el COVID-19, creada y producida por el Instituto Científico Ruso Gamaleya, fue la primera en estar disponible en la Argentina. Luego de un año de pandemia global por el acecho del virus SARS-CoV-2 y la lejana estepa rusa, no fue impedimento para que Figuerías, quien viajó como adelanto de Infobae a finales de febrero de este año a Rusia y en varias oportunidades hasta cerrar la firma del acuerdo preliminar y la cooperación científica con el Fondo Ruso de Inversión Directa y con la participación de Hetero Labs Limited, una compañía establecida en la República de la India y con la cual Richmond posee una alianza estratégica hace más de 25 años. Después tenemos un poco cómo fue la historia y cómo comenzó todo este proceso de poder tener la posibilidad de elaborar la Sputnik V en Argentina, que confirmamos en horas de la mañana que se va a poder realizar a partir de la semana que viene. Buenas noticias para cerrar el programa del día de hoy y vamos a terminar escuchándola a Beatriz Sarlo con Diego Sexman. Voy a hablar con, ahora van a ver quién, alguien que ya recibió 2 dosis de la Sinopharm, es una vacuna china, y ella misma ha hecho un chiste con respecto a mi pasado maoísta. Me destinaba a eso. Te destinaba a eso. En efecto. Novela terminada sobre tu vacunación. Ya tenés las 2 dosis de Sinopharm. En efecto, sí, sí. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Hay algo que te haya resultado interesante sobre vacunación desde abajo de la mesa hasta la resolución? Bueno, muy tranquila porque no fue por debajo de la mesa. Me inscribí en internet como una ciudadana más y llegó el turno y fue perfecta la organización, en el sentido de la organización en la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que yo no soy pro ni la retista, pero la organización en la Ciudad de Buenos Aires fue realmente espectacular. Todos los... La reta yo pienso que está llorando, dijiste espectacular, está en este momento debe estar llorando, porque no sos de adjetivar mucho ahí. Y por lo menos en las postas que yo estuve fue así, y al salir... Alguien de esa posta, que después resultó ser un joven graduado en Ciencias Sociales, me paró y me dijo, que estaba trabajando en la posta, me paró y me dijo, yo sé que lo que pensás vos de nosotros, pero me vas a tener que reconocer que esto fue realmente muy bien organizado, y yo le dije, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo y en decirlo de manera mucho más abierta de lo que te estoy diciendo a vos. Creo que yo dedicaría una línea al trato que daba el personal de salud, que eso ya no se define ni por política, sino el trato, y ni creo que haya sido una instrucción previa tan detallada. El trato que daba el personal de salud era realmente muy bueno. Hay lugares que funcionan muy bien y sobre todo la vocación de servicio de mucha gente que está ahí literalmente poniendo el cuerpo, sí. Es verdaderamente. Bueno, digamos, el tema lo escuchaste, recién estaba el doctor Regazzoni, un poco escuchaste la conversación, claramente es la vacunación, la gestión de pandemia. Quiero mostrarte una foto, a ver si tenemos ahí Ginés González García, está hablando, acá está, mira, bueno, ahí lo tenemos a Ginés, dijo incluso, estábamos prometiendo hasta alguna... acá puedes mirar, me cuentan, puedes mirar para acá. Vos, cosas indignas habíamos prometido. Él se defendió, está saliendo al aire ahora. ¿Cómo observas lo que podríamos llamar como el Pfizer Gate? Ahora pongámosle gate a todo. Él se defendió hoy en un reportaje de Perfil largamente. De Fontevecchia, sí. Fontevecchia le hizo. Yo la verdad que carezco de información para opinar sobre la cuestión. Se barajaron al comienzo del Pfizer Gate y yo misma los escribí en notas, apellidos que se vinculaban muy directamente a personas que habían estado vinculados a gobiernos anteriores y quizás también a este, pero carezco de elementos. Estamos en el reino de la hipótesis. A mí me parece fantástico
que los científicos vivan en el reino de la hipótesis, porque como bien sabemos, la hipótesis, una vez probada o en el camino de ser probada, hace avanzar la ciencia. La hipótesis en estas conversaciones, yo no sé si no crea más ruido que otra cosa. O sea que no estoy convencida de que haya existido un gate con el nombre de nadie, Sigmund Gate, Pfizer Gate o el que sea, y necesitaría más pruebas para hacerlo. No soy una denunciadora y puedo ser muy crítica, pero si vos te fijas, mis críticas nunca están basadas en denuncias, están basadas en denuncias de lo que no se ve, están basadas en lo que se ve, en cómo se actúa en política, en cómo se actúa en los discursos que se dicen, etcétera. No soy una investigadora en ese. ¿Vos te estás refiriendo a Patricia Bullrich, al cruce, a la denuncia sobre, primero, si hubo coimas, después la aclaración del socio local? Sí, lo de Patricia Bullrich parecía un área de opereta, digamos, y más bien parecía la búsqueda desesperada y legítima, voy a decir las dos cosas a la vez, desesperada y legítima que quien está en política necesita como audiencia. Es decir, un político sin audiencia es un político que desaparece de los medios, y salvo que sea un gran teórico que 10 años después desembarque, o un gran reformador, desaparece. Entonces, más bien yo la veo, esa serie de denuncias que hizo, que venían contradictorias y mezcladas, y que eran difíciles de seguir, tienen que ver con la necesidad de la política. Vos me podés decir con toda razón que hay otros políticos que no hacen eso jamás. No, y además que por qué otros países sí cerraron con Pfizer y Argentina no. Bueno, eso, en principio yo lo primero que me preguntaría es por qué otros países que tuvieron picos de pandemia como la Argentina no tenían toda la primera plana de los diarios ocupada con eso. Porque eso se ve por internet. ¿Y qué pensás? Creo que si querés una hipótesis, creo que se convirtió en la noticia más fácil que podía ser publicada. En la noticia que aseguraba rápidamente un público de lectura y que podía ser cocinada muy fácilmente. Por supuesto que hay grandes investigaciones puntuales que pasó en un barrio, etcétera, que hacen honor al periodismo. No, y más de 75.000 muertos, ¿no? No, eso seguro. Pero esa es una noticia que la proporcionaban los propios dichos responsables o los propios que estaban manejando esas cifras. No eran noticias de investigación periodística, pero por supuesto que tenían que estar en la primera plana. Pero yo no recuerdo haberlo visto en los diarios europeos en los momentos de pico de sus respectivas pandemias. Nosotros tenemos, qué sé yo, en curso futuro una negociación con el fondo que puede definir los años por venir. Y eso desapareció hasta esta semana, donde reapareció y uno dice, uy, llegó la noticia que puede condicionar el futuro de los argentinos, no solamente de la Argentina como lugar geográfico nacional, sino el futuro de los argentinos. Sabemos que una renegociación de la deuda después tiene efectos que van cayendo sobre todos los habitantes del país. O sea que esa noticia empezó a tomar más densidad y yo me alegro. ¿No? ¿Por qué? Porque la pandemia es una situación monotemática y que quienes estamos en los medios contribuyamos al monotematismo, no me parece sino seguir una dirección que nos está dada por las cosas, no por la imaginación periodística. Es una situación monotemática de la cual parece que no podemos salir. Yo personalmente estoy harta de ver primeras planas con la pandemia. Me interesa mucho más qué va a pasar con la negociación del fondo, porque eso nos afecta de una manera tan radical como... Claro, yo entiendo que es real lo que vos planteás. También supongo que la gente que no está vacunada y que tiene familiares debe estar como muy ansiosa de saber si tal negociación, si llegan empaques con vacunas de tal o cual marca, de tal o cual... Pero esa información, vos sabés perfectamente que es algo que empieza a hacer notas de color, como que el avión se desplazó por la pista lentamente y venía de su largo viaje desde
China, Rusia, Francia, no importa. Para vos luego, está sobredimensionado. A mí me parece que está sobredimensionado en algo que no tiene el color que se le ha tratado de dar. Más bien es algo que es blanco, gris y negro. Hablemos de Guzmán, ya que te preguntás por el fondo. Mañana hay un vencimiento del Club de París. Se supone que no hay un default porque automáticamente hay 60 días. ¿Cómo ves a Guzmán, en lo que algunos dicen es el ministro ya no de Economía, sino de la deuda, tan hackeado por el Instituto Patria, el kirchnerismo, Basualdo, tarifas, todo lo que vos sabés? Me resulta imposible. Vos sabés que yo solamente trato de hablar, y posiblemente me equivoque siempre, pero trato de hablar de aquello que tengo algún conocimiento. Me resulta muy difícil ver qué está sucediendo con Guzmán, por qué despierta resistencias que no despertó hace un año. Me resulta muy difícil ver y no tengo nada que inventar sobre el asunto. Pero estás viendo que despierta resistencias que hace un año no. Efectivamente. ¿Qué pasó? Como cosa general, olvídate de Guzmán. ¿Hubo un giro hacia el Instituto Patria, hacia sectores kirchneristas duros, hacia la izquierda del gobierno? Guzmán tenía el apoyo, por lo menos, de la vicepresidenta en un primer momento. Creo haberme enterado de eso. Si lo ha perdido o no lo ha perdido, no lo sé. Porque además hoy yo no puedo evaluar por completo cuál es el peso de la vicepresidenta. ¿Por qué no pensamos en esto? Alberto Fernández, ¿avanzó en su empoderamiento o retrocedió? ¿Qué pensás? Esta es una pregunta, no, pero es una pregunta que valdría la pena ver, valdría la pena examinar como pregunta. Es decir, un presidente en la peor de las condiciones, es decir, fue elegido y la peste eclosionó, ya empezó, pero eclosionó prácticamente en el comienzo de su primer año de gobierno. Podría haber resultado un presidente completamente debilitado. O podría haber resultado un presidente con fuertes rasgos autoritarios. ¿Se estabilizó Fernández en su gobierno? ¿Ganó algún terreno frente a lo que los medios decían, como si lo hubieran visto, hubieran estado tomando mate con ellos, que las órdenes de Cristina eran las que obedecía? ¿Tantas órdenes dio Cristina como las de manejar el Poder Ejecutivo Nacional? Me pregunto. ¿Tenés alguna respuesta? Yo creo que tengo una idea de que se magnificó la dependencia, en el sentido de que a Cristina no le conviene aparecer y ser la mandante de Fernández, porque o en fracaso de Fernández la contaminaría a ella. Mientras que un triunfo tendría que, un triunfo, una victoria relativa, un renombre relativo, tendría que participarlo. Si ella es la mandante de Fernández, el fracaso, son las órdenes de Cristina. Si Fernández le va bien, ella no va a llevar el 50 y el 50, no se va a repartir 50-50, como ahora se usa que decía Perón. Lo dijo una sola vez Perón, pero bueno, es una cita fácil. El famoso 50-50 entre empresarios y sindicatos. Pero, entonces, ¿hay un equilibrio de poder que cambió? ¿Un eje de gravedad que cambió? Que estaba más en Alberto al principio, su famoso 60 y pico % cuando en marzo del año pasado. Se desplazó, muchos dicen, a Cristina. No sé, ejemplos. La proclama del 25 de mayo, sectores kirchneristas, si bien no firmó Cristina, había gente bastante allegada, Fernanda Vallejos, etcétera, a ella, Basualdo. ¿Vos ves más gravitación de Cristina o está sobredimensionado eso también? ¿Más gravitación ahora que en el comienzo? Que hace 6 meses. No, yo no veo más gravitación ahora que en el comienzo. Pero lo que pasa es que yo tampoco puedo medir verdaderamente esa gravitación. Porque si Fernández decía buenos días, al lado se decía, Fernández está diciendo buenos días porque Cristina le dijo, no te olvides a la mañana de decir buenos días, ¿eh? Y si Fernández no decía buenos días, se decía, Fernández no dijo buenos días porque Cristina dijo, no, mucha bola no hay que darle a la gente que tenés abajo. Como la explicación siempre era Cristina, habría que ver si esa explicación, en cuántos pedazos de explicación se equivocaba. Entonces, hay un relato, no me gusta la palabra, pero hay una interpretación
de lo que sucedió en los 2 meses primeros, digamos, o en el año primero, que le atribuía cualquier movimiento para la izquierda, para la derecha, para arriba, para el centro o para abajo, a lo que Cristina mandaba. ¿Cómo puedo saber si eso es así? Por los frutos lo conoceréis. No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, por lo de Guzmán con Basualdo y, digamos, los aumentos de la energía que no sucedieron. Por la ministra Lozardo que se tuvo que ir o se fue incómoda. Lo de la energía es una discusión interesante. Es decir, los aumentos de la energía que no sucedieron hubiera sido una discusión interesante y que Fernández lo hubiera discutido con la vicepresidenta, que tiene una experiencia, que tuvo una experiencia de gobierno, hubiera sido una discusión interesante. Lo del desplazamiento de un ministro entra de nuevo, de una ministra en este caso, o que se haya tenido que ir, entra de nuevo dentro del sistema de hipótesis. Y verdaderamente yo estoy cansada de leer los diarios argentinos con sistema de hipótesis. Digo, no, vos lees prensa de otros países y no encontrás que todo movimiento que se Pero déjame realice... jugar con la confianza que tenemos ya de muchas notas y te voy a provocar. Vos también en algún momento, digamos, fuiste del club de la hipótesis, pues vos dijiste en algún momento, yo pensé que Cristina se iba a dedicar... que se iba a correr un poco del gobierno. Yo pensé. Sí, bueno. Yo declaro mis hipótesis equivocadas. Debo ser una de las únicas personas que dice yo me equivoqué acá y acá. ¿Cómo está el poder ahora, entonces? Bueno, en principio yo creo que está el gobierno en la Argentina, antes que decir el poder, el gobierno en la Argentina está atravesando una de las situaciones más atroces que se puede vivir. Y ya vemos cómo afectaron a Perú, etc. Entonces, quizás haya cosas en las cuales uno puede atribuir peso de la opinión de Cristina. Pero yo me referiría en ese caso, no a si Lozardo se fue a la casa o Lozardo se fue a otro lugar, sino me referiría en ese caso al abandono de la Argentina del Grupo de Lima. Es decir, cómo van a seguir nuestras relaciones con Venezuela. Eso puede ser algo que Cristina convenció o de alguna manera con su peso político impuso, sin duda. Es decir, conocimos que Argentina abandonó la denuncia en la Corte Penal Internacional sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Efectivamente. ¿Qué opinas de eso? Me parece... Yo suelo remitirme a la época de la dictadura. Si un país hubiera abandonado las denuncias sobre la dictadura, sobre las torturas y las violaciones de derechos humanos de la Argentina en la época de la dictadura, yo me hubiera sentido insultada, agraviada y abandonada. Eso es lo que pienso de que hayamos abandonado, eso es lo que pienso. ¿Te sentís ahora agraviada, insultada, abandonada? No, pienso que los venezolanos que están en el exilio y que los tenemos muchos acá, tienen que sentirse de ese modo. ¿Por qué lo hacen, suponés? Ahora hablemos de ideas, de mundo cultural también, que vos manejás absolutamente. ¿Por qué haría eso Argentina? ¿Por qué pensaría así? Argentina me refiero a la toma de decisión, no a todos, ¿no? Hay como un camino que no está marcado en ningún mapa, pero que es un camino que la Argentina ha recorrido en varios momentos. ¿Tiene dificultades para aliarse con Chile? ¿Tiene dificultades para aliarse con Uruguay? Vos me decís, dos países que... Chile con Uruguay, sí. Chile con Uruguay, dos países, uno diría de tradición democrática y dos países independientes, a los cuales no entra Biden a decirle cómo tienen que hacer su política exterior. Y tienen menos dificultades de aliarse con lo que antes se llamaba, incluida Argentina, naciones tercermundistas, antiimperialistas, etc. Con eso hay como una, yo diría una vocación, ahí quedó como un aire de familia en eso. Argentina nunca se llevó del todo bien con Chile, nunca se llevó del todo bien con Uruguay, con Brasil compitió, pero eso está muy bien, es decir, la competencia con Brasil tiene que ver con un país como la Argentina, que antes se pensaba una potencia emergente, hoy al lado de Brasil
no existe, miramos el lugar de Argentina y de Brasil en el mundo y ya vemos que no existe, pero que antes se pensaba una potencia emergente y que Brasil fuera su país competidor, eso tenía su lógica. México no aparece en mi enumeración porque México no estuvo muy lejano. No teníamos ningún río que nos separara de México o que nos uniera a México, o sea que México siempre estuvo muy lejano en nuestras políticas. Y por otra parte, en la época de las dictaduras militares sucesivas, la generosidad que tuvo México de recibir a los exiliados no facilitó que la Argentina se sintiera amiga de México. México recibió con una generosidad increíble a los exiliados argentinos y los tuvo allí trabajando. Pero en el resto, la Argentina con Chile y con Uruguay nunca tuvo una historia de ruta plana, digamos. ¿Por qué a cierto sector, vos estás cerca del progresismo, el progresismo es una cosa que no es una sola cosa, pero una parte del progresismo está ocupado por el kirchnerismo? ¿Por qué crees que ese sector que está dentro del progresismo no tiene o no le genera el suficiente ruido interno que Argentina no condene las violaciones a derechos humanos en Venezuela? ¿Por qué hay como esa doble vara? Porque hay viejos mitos que todavía resisten y tienen una presencia muy fuerte. La cuestión antiimperialista, vos me decís, pero antiimperialista, eso. ¿Respecto de qué? Pero bueno, la cuestión antiimperialista como, yo diría como sueño ideológico, no que se pueda realizar hoy, ni que haya un imperialismo hoy tratando de tomar algún país de América Central, eso no está afortunadamente, pero esa cuestión aparece como sustrato mítico. La Argentina no se ha reconciliado con un pensamiento democrático en todos sus aspectos. Entonces esa cuestión aparece. No es que aparezca en sus representantes siempre, porque uno no podría agarrar la lista de los diputados argentinos y encontrar eso. Sí, mayoritariamente, lo podría encontrar mucho, pero no mayoritariamente. Pero eso reaparece. Es decir, hay ciertos caminos ideológicos recorridos que eran muy fáciles, por otra parte. Es decir, ser México y pelearse con Estados Unidos es muy difícil. Ser Argentina y pelearse con Estados Unidos es más sencillo. En principio porque competimos, en una época competíamos con las mismas mercancías. Pero pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. El mundo es otro. Quiero preguntarte por Máximo y por Sergio Massa. ¿Qué dirías ahora en la foto actual? Ahí está Máximo. Y Sergio Massa, que no importa, si no tenemos la foto, todos lo conocemos. ¿Cómo los ves ahora? Que están bastante próximos en el armado, en el sostén, en diputados, etcétera. Bueno, yo creo que ellos están pensando en una reorganización del justicialismo para el día después. No quiero decir para el día después de nada terrible, sino que no se va a poder, el justicialismo no se va a poder reorganizar simplemente con la intervención de Cristina, la intervención verticalista de Cristina. Yo creo que están pensando, y pienso que Massa debe haber hecho una experiencia al respecto, están pensando en una reorganización del justicialismo que entre en diálogo con las provincias de gobierno justicialista. Que no queden como islas perdidas. Es decir, ¿quién se acuerda que Schiaretti es una provincia del gobierno justicialista? Buen gobierno, etcétera, no se puede decir, pero no queda como metido dentro de lo que el justicialismo tiene que reorganizarse si aspira a ser un partido. Vos llamaste a eso en un momento justicialismo sensato y lo incluiste a Massa y creo que a Máximo también. ¿Seguís pensando en términos de sensatez en ellos dos? Mira, yo quisiera... Sí, sigo pensando en términos de sensatez, en la forma en que Máximo se conduce en diputados y sin duda Massa. Sigo pensando en que algunos que se retiraron como Labaña deberían ser vueltos a poner en el escenario, etcétera. Pero lo que creo que tenemos que pensar hoy es que se ha cumplido una profecía que los cientistas políticos, sobre la cual hablaban los cientistas políticos mucho. Hay decenas de miles de papers, que es la disolución de los partidos tradicionales. Acá después el radicalismo alía con el PRO y ahí hay un partido que no se ha repuesto de esa alianza. Y el justicialismo cada vez más es una federación de intereses
Yo te diría es una federación de culturas provinciales, yo te diría es una federación de historias diferentes. Entonces lo que fueron ciertos partidos que tendían a una mayor unidad, eso se ha disuelto. Se habló mucho de la disolución de los partidos, pero tendríamos que pensar en serio eso. Volvió por último Macri, ayer cenó con Juana Viale, no sé si viste o si leíste alguna repercusión. Leí que había cenado con Juana Viale, sí. ¿Quiere agregar más algo a su pedido? ¿Alguna definición más sobre la reorganización de Juntos por el Cambio, el rol de Macri? Tienen que organizar eso, porque además lo que uno puede hipotetizar, Bullrich eso lo tiene claro. Ella cree que tiene que ser una política de batalla y de guerra para ver si puede revivir cierto espíritu posicional con el cual eso se fundó. Yo creo que no va a poder revivir nada, pero eso, de nuevo, me voy a equivocar y si tenés la gentileza de invitarme dentro de 6 meses, yo voy a decir, ¿viste? ¿Te acordás que dije? Me equivoqué. Pero tienen un problema de organización. Justo por el Cambio no tiene una tradición política fuerte. Uno podría decir, el radicalismo tiene una tradición, la UCR tiene una tradición política fuerte. Los partidos están en proceso de desguazamiento, pero uno podría decir, hay allí una tradición política fuerte. El justicialismo es una suma de tradiciones políticas. Se han llevado mal casi siempre, pero hay momentos en que han logrado cierta unidad. Bien. Bueno, ese es el proceso que uno quiere. Uno lo que desearía sería una reorganización de esos dos grandes partidos, porque no puedo pensar que me va a venir Merkel a fundarme la socialdemocracia. Merkel ya dijo que no la va a fundar en la Argentina, por tanto... A seguir esperando el Mesías. ¿No? El Mesías por lo menos progresista. Sí, un Mesías SD. Ese es el tuyo. Beatriz, muchas gracias por la conversación y por venir hoy. No, gracias a vos. Bien. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. $2.000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de tu vida. Nunca más al Estado Nacional del país.
Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de 1 año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.